Por el Grupo Mixto tiene la palabra el senador Mariscal. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, a las señorías que proceden de Andalucía no hará falta que les explique quién fue Blas Infante Pérez, y aquellas que no son de nuestra tierra me imagino que también tendrán conocimiento sobre la importancia de esta figura histórica y la trascendencia que para la historia de la autonomía andaluza tiene Blas Infante. No en vano su figura es reconocida por el Estatuto de Autonomía andaluz como el padre de la patria andaluza, y su trabajo, su dedicación, su compromiso, su inteligencia han sido sin duda fundamentales para entender la trayectoria de nuestra autonomía. Entonces, en los años 20, en los años 30 de la historia de nuestro país, que fue cuando desarrolló básicamente su actividad política e intelectual, así como posteriormente la herencia en la defensa del pueblo andaluz, de los derechos del pueblo andaluz, y desde una óptica que creo que hoy puede resultar tremendamente actual, si no necesaria. Blas Infante hablaba y definía a los partidos políticos que entonces se encontraban desarrollando su actividad, especialmente bajo la dictadura de Primo de Rivera, y en otros momentos previos a la consecución de la Segunda República, a la proclamación de la Segunda República en nuestro país, y hablaba de la corrupción que habitaba las estructuras políticas del Estado, pero sobre todo, y el interés que tenía la posición de Blas Infante con respecto a la estructura jurídica del Estado español, era la defensa del federalismo, la defensa de la federalidad, la defensa de una autonomía y de una identidad propia de Andalucía inserta en el ser de un Estado como el Estado español, desde el reconocimiento del carácter de sus pueblos y desde la ilusión y la pasión que la construcción colectiva por parte de los diferentes pueblos podría convertirse en esa España federal. Fruto de su actividad política y de que la ciudad de Sevilla estaba en Coria del Río, el día 2 de agosto fue apresado por las tropas sublevadas y fue finalmente llevado, después de 8 días, a ser fusilado en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936. Esto, que no es ninguna novedad por la cantidad de hombres y mujeres que durante aquellos días en la ciudad de Sevilla se vieron sometidos a fusilamientos fruto del bando de guerra y de la actividad también especialmente ensañada con los rojos, ¿no?, y con las rojas del señor Queipo de Llano, cuyos restos descansan plácidamente, para quien no lo supiera, en el recinto de la iglesia de la Macarena en la ciudad de Sevilla, y sin embargo por los restos de Blas Infante creemos que se encuentran en una fosa común en el cementerio de San Pablo. La importancia histórica de este personaje quizá fue lo que llevó a que el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, 4 años después, señorías, el 4 de mayo de 1940, 4 años después del fusilamiento de Blas Infante, emitió una sentencia por la cual se condenaba a muerte a Blas Infante 4 años después, y también se condenaba a la familia con el pago de 2.000 pesetas. María Ángeles, su hija, aún tiene guardado aquel papel que le llevó un funcionario un día y le decía que, además de recordarle que su padre había sido fusilado y condenado a muerte, tenían que pagar 2.000 pesetas con coste para la viuda. Creemos que la propia dignidad de la democracia, del sistema autonómico y del apoyo que las diversas fuerzas políticas mostraron en su momento al Estatuto de Autonomía, la propia trayectoria política, ideológica y de compromiso de la figura de Blas Infante, que señaló el papel que el caciquismo y la servidumbre que el bajo nivel educativo y cultural del pueblo andaluz estaba sufriendo entonces, que aportó a eventos históricos como el Congreso de Ronda de 1913 o la firma del Manifiesto Andalucista de Córdoba de 1919, su compromiso con la legalidad republicana, volviendo a Sevilla en 1931 a ser nada más y nada menos que jurista de la Comisión del Gobierno para la Reforma Agraria, una reivindicación todavía pendiente en nuestra tierra. Pero lo más importante de todo es que el 2 de abril del 36, meses antes, escasos antes de su fusilamiento, él fue de los que propuso que el anteproyecto de bases para el Estatuto de Autonomía andaluz se llevase a consulta y referéndum en el mes de septiembre.
El Estatuto andaluz iba a ser votado en septiembre, junto con los de las llamadas y denominadas ahora nacionalidades históricas, y fue, sin duda, la rebelión militar y la sublevación fascista la que provocó que finalmente no tuviésemos oportunidad de mostrar la adhesión a ese Estatuto de Autonomía. Afortunadamente, años después, esa injusticia se ha repuesto, fruto de la movilización del pueblo andaluz en los años finales de los 70 y principios de los 80, se adquirió el carácter de autonomía plena a través del artículo 151 y, desde luego, las enseñanzas democráticas y sociales de Blas Infante, el hecho de que él fuera la figura que redactó el himno de Andalucía basada en las coplas que cantaban los campesinos y los jornaleros y las jornaleras en Andalucía, todo esto nos hace y nos lleva a la necesidad de pedir y de solicitar en esta Cámara, en la Cámara Alta, hoy en esta Comisión de Justicia y ante todos ustedes, señorías, la petición de que esta comisión traslade al Gobierno que podamos iniciar los trámites oportunos para que la sentencia de muerte y de pago a 2.000 pesetas a la viuda de Blas Infante Pérez sea anulada. Creemos que tanto la Comisión Relatora de Derechos Humanos de las propias Naciones Unidas, que ha venido y visitado recientemente España y ha elaborado un informe al cual no me voy a referir, tendremos ocasión de hacerlo en otra ocasión, pero sí conocen ustedes perfectamente que ese informe de Naciones Unidas hace un llamamiento al Estado español a que tome las medidas oportunas, al igual que otros Estados de nuestro entorno y de otros países de nuestro entorno adoptaron en su momento. Fue Helmut Kohl, un cristiano demócrata, quien en Alemania y bajo su mandato propició la anulación de los juicios nazis. Y esto es algo que hizo un político, un demócrata y una persona comprometida con la historia y con el compromiso por la democracia, con la cual no comulgo ideológicamente, pero que desde luego hay que reconocerle su capacidad a la hora de hacer buena la lucha y la resistencia contra el fascismo y contra el nazismo, la lucha en defensa de la democracia durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en nuestro continente. Tenemos un precedente. Tenemos el precedente de que el 25 de octubre del año 2007 el Parlamento andaluz ya acordó trasladar al Gobierno del Estado español esta misma petición y lo aprobó el Parlamento andaluz felizmente, al igual que el Estatuto de Autonomía que actualmente rige nuestras leyes en Andalucía, felizmente por unanimidad. Es lo que pedimos que suceda hoy en esta comisión para tratar de restituir la memoria, para cerrar esta herida y para que el juicio a Blas Infante sea declarado nulo. Gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. A esta moción no se han presentado enmiendas, por lo tanto, vamos a pasar al turno en contra. Va a ejercer el turno en contra. Muy brevemente. Cuevas. Muy brevemente, gracias, presidente. Simplemente para fijar la posición de mi grupo de pleno respeto, evidentemente, por la figura política y sobre todo por la figura histórica de Blas Infante, pero a la vez anunciar que vamos a votar en contra de la moción, como luego argumentaré en turno de portavoces, por considerar que lo que pide la moción ya está resuelto. Es decir, esta es una moción, de hecho, innecesaria, redundante y extemporánea, no solo porque han pasado 70 años de esos hechos, sino sobre todo porque ya legalmente este tema está resuelto con la Ley de Memoria Histórica, como adelantaré después en turno de portavoces. Muchas gracias. Gracias, senador Cuevas. Para el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, senador Mariscal. Voy a intentar responder a los 140 caracteres de la argumentación en contra. Este mensaje en Twitter que se da para no apoyar esta moción. Es difícil hacer una valoración sin poder entrar. En fin, estas son las argucias propias del parlamentarismo, ¿no? Creo que hubiera sido más honesto hacer todo el relato de la argumentación en contra en el turno en contra. Pero bueno, me arriesgaré porque como más o menos nos conocemos y sabemos por dónde van los posicionamientos, primero me posicionaré, claro, lamentando enormemente que esta cuestión fuese apoyada en su momento por el Partido Popular en el Parlamento andaluz. Yo creo que rehabilitándose a sí mismo en lo que ha supuesto el papel de la derecha en Andalucía, en las luchas por la defensa del Estatuto y por aquello que decía la UCD del andaluz, este no es tu referéndum, ¿no? Con el paso del tiempo el Partido Popular se ha incorporado a la defensa de la autonomía andaluza y la forma más expresiva es el apoyo a ese Estatuto de Autonomía.
Por cierto, bastante faltado también al respeto, no solamente hoy en esta comisión, sino y sobre todo en el ejercicio diario del poder político por parte del Gobierno central del Estado español, incumpliendo de manera sistemática aquello con lo que el Partido Popular se comprometió en su momento para el ejercicio de la autonomía en Andalucía en cuanto a financiación y en cuanto a los niveles de inversión que el Estado debe mantener en nuestra comunidad. La sentencia, señoría, de Blas Infante se dictó casi 4 años después de su asesinato. Fue entonces cuando por vez primera el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas lo juzgó y lo condenó a muerte. Fíjese que la Ley de Responsabilidades Políticas fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de febrero de 1939. Luego ya de por sí hay ahí, en la propia sentencia de 1940, un hecho que no se puede dar y que debería de llevar a no considerar esto pleno, ni siquiera plena de derecho, ¿no? No vamos a hablar, ya hemos hablado de lo que éticamente supone el asesinato, fusilamiento de esta y de otras muchos hombres y mujeres. Es decir, es imposible que Blas Infante pudiera conocer la ley y que pudiera incumplir esa ley antes de dicha fecha, ¿no? Parece que se inventó como una especie de nuevo tipo penal y que además se utilizó con fruición después. Es la rebelión invertida, ¿no? Los rebeldes eran los que estaban defendiendo la legalidad republicana. La defensa de la legalidad, los que estuvieron defendiendo y defendieron la legalidad eran los rebeldes, y los que se rebelaron contra el orden legalmente establecido parece ser que eran los patriotas. El anular, aunque sea con un gesto simbólico, al igual que en su momento la Generalitat con la ministra María Teresa Fernández de la Vega acordó y que conseguimos que la Fiscalía General del Estado propusiera e hiciera un informe favorable a la anulación de la sentencia de fusilamiento de Luis Companys, que se podría considerar efectivamente también como el padre de la patria catalana, ¿no? Y creemos que todo esto y el favor que le hacemos a la democracia y a las heridas que aún se mantienen abiertas es nulo si se vota en contra de esto. Nosotros desde nuestro grupo estamos dispuestos a negociar un texto que encaje con lo que el Partido Popular pueda hacer en estos momentos, que permita que el apoyo a esta moción se exprese en términos políticos, legales, o siquiera por parte del Estado a nivel simbólico. Blas Infante murió, pero su pasión política en absoluto lo hizo, ¿no? Y figura con letras de oro en nuestra trayectoria histórica, pero sobre todo en la mirada al futuro que el pueblo andaluz realiza, ¿no? Sus enseñanzas en defensa de la democracia y su trabajo y su compromiso en defensa de un Estado federal en el Estado español, y la defensa de un pueblo que sigue siendo maltratado, que sigue siendo mal retratado por parte de los medios de comunicación, por parte de la industria cultural en general. Un pueblo que, sin embargo, a pesar de la imagen que durante años ha trasladado de la pandereta y de la ausencia del trabajo, lo que es un pueblo tremendamente luchador, profundamente trabajador, y que ha sido sometido a lo largo de la historia a explotaciones y agresiones terribles. Nosotros, en absoluto, como andaluces y andaluces de izquierda, utilizamos esta tradición para arrojarla contra nadie. Al contrario, creemos que desde esa tradición podemos ayudar a construir una mejor España, en la cual los hombres y mujeres y los pueblos que la habitan se encuentren cómodos y se encuentren copartícipes y cómplices de un proyecto común. Y creemos que esto debe de ser restañado y que esto debe de ser reconocido por parte del Estado. Y que no entendemos qué trabajo cuesta realizar una declaración formal por parte de esta Cámara, como paso previo también a una declaración formal de que aquello, como hizo el canciller Kohl en su momento en Alemania, no es que fuese ilegal, es que es nulo de pleno derecho y que por lo tanto no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico
ni forma parte de las sentencias a las cuales se puede recurrir en un momento dado para justificar absolutamente nada. Es decir, que salga absolutamente de la jurisprudencia de nuestro país y que haya un reconocimiento público y político a la figura que representan a otros muchos y otras muchas, y que en este caso está la figura de Blas Infante Pérez, esperando que el Partido Popular rectifique la posición aquí mostrada y se engarce con la posición que mostró en el Parlamento andaluz en su momento. Nada más y muchas gracias. Agradezco su intervención, señor Mariscal, pero solo decirle que las intervenciones en esta comisión, todas, las de 140 caracteres o las de menos, las demás, son todas honestas. Se refirió usted a la intervención del senador Cuevas como que podía haber, no ha sido honesto, y yo creo que eso pues sobra. Por lo demás, muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario.